Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Polaris no es solo una estrella. Es un faro simbólico que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento. Al igual que la estrella polar, guía a los navegantes en la oscuridad. En este podcast nos sumergiremos en las capas más profundas de la existencia humana. Exploraremos las conexiones entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, utilizando la palabra Polaris como un símbolo que nos invita a orientarnos hacia nuestro propio norte interior. Bienvenidos. Hay una de las grandes magias dentro del sistema zodiacal de la astrología, que es de manera simbólica comprender cómo funcionan los ciclos de la naturaleza. La astrología es un lenguaje que habla todo el tiempo de ciclos que podemos experimentar en nuestro propio desarrollo personal, en nuestro alcance del alma y también obviamente en la evolución y en la expresión de todo lo que tiene vida y todo lo que entra dentro de lo natural. Entonces la astrología en realidad es un lenguaje para volvernos a unificar con este tipo de ciclos que son como mecanismos que tienen sentidos en lo micro y en lo macro. Pero debido a nuestra profunda desconexión, debido a nuestro profundo olvido, los ciclos pasaron a un segundo lugar. Y básicamente parte de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento como especie humana actualmente, tiene que ver con el desconocimiento de los ciclos. Si yo puedo entender que también yo atravieso estaciones, si yo puedo también entender que mi personalidad también va a tener unos rasgos asociados a estas épocas, incluso si yo pudiera comprender que tengo una constitución particular donde ciertos climas, ciertos alimentos, ciertas situaciones me van a sentar mucho mejor que otros, nosotros lo que haríamos es un fluir constante en la comprensión de ese ciclo que ocurre dentro de nosotros y que también ocurre fuera. Pero en cambio de eso, en la sensación de incertidumbre que nos llena por el desconocimiento de los ciclos y la sensación del temor crece, por supuesto, el control también como una estrategia o mecanismo de tratar de evitar cualquier situación diferente a la que teníamos planificada. Ahí es donde entramos en un bucle de sufrimiento, porque tratamos de ir en contra de la corriente, tratamos de nadar contra el flujo natural del río, sin entender que la naturaleza también todo el tiempo está expresando esa misma situación. Es algo que yo puedo ver mucho en mí, de, por ejemplo, volver a esta narrativa de la crítica interior o de la exigencia, cuando, por ejemplo, caigo en momentos más otoñales o invernales, ¿no? Cuando emociones intensas tienen que surgir para que puedan ser revisadas, para que puedan ser iluminadas y puedan ser transformadas. Y es como si todo el tiempo estuviéramos esperando una especie de estabilidad, una especie de quietud, una inercia constante. Es casi como necesitamos llegar a un punto y mantenernos en ese mismo punto todo el resto de nuestra vida. Esa definición de éxito actualmente es lo que genera tantísima ansiedad, porque no entendemos que somos cíclicos, no entendemos que al ser seres terrenales y al ser seres influenciados también por esta experiencia de lo celeste, toda nuestra vida está compuesta de ciclos. Hay un ciclo muy pequeño que es un ciclo que seguramente tú conoces, ¿no? Cuando el Sol ingresa a un signo zodiacal, inauguramos una temporada que es el mes de ese signo. Es decir, que cuando el Sol ingresa a Aries, tenemos la temporada Aries o el mes Aries. Cuando el Sol ingresa a Cáncer, vamos a tener la temporada Cáncer o el mes Cáncer. Y así por los 12 signos del zodiaco. Recordemos que cada signo zodiacal va a tener una naturaleza elemental y también va a estar íntimamente asociado a una estación particular del año, porque el zodiaco es el ciclo de la conciencia. Es el viaje de nuestra conciencia que se divide en 12 etapas distintas.
todo lo que corresponde a lo natural, a lo que está vivo, obedece esas mismas 12 etapas creativas de expresión que lo explica el lenguaje astrológico a través del zodiaco. Zodiaco significa la rueda de los animales y son estas energías de animales, en algunos casos son objetos, pero estas energías arquetípicas que representan están simbolizando la energía de una etapa de la conciencia. Lo ideal es que pudiéramos tener tanta sintonía con esa experiencia externa natural que pudiéramos entrar en profundidad energética y en el trabajo requerido de cada uno de esos 12 signos en el momento en que el sol inaugura esa etapa. Incluso también, por ejemplo, para las mujeres es sabido que un periodo regular, una menstruación sana, está totalmente ligada a los ciclos de la luna. Pero eso nosotros lo hemos olvidado. Nosotros sentimos que aquí estamos y que estas estrellas no tienen ningún tipo de influencia o ningún tipo de relación con nuestra vida. Y al final todo es lo mismo. Todos estamos compuestos exactamente de lo mismo. Bueno, el sol ingresa entonces a un signo, abre el mes, a la temporada energética, todo el planeta, poder decirlo de alguna forma, o dentro de ese simbolismo, es como si entráramos a una energía particular donde pudiéramos profundizar en ese aspecto dentro de nosotros mismos, porque la misma naturaleza también nos lo está ofreciendo. Pero luego hay un microciclo. Cuando la luna alcanza al sol, en ese mismo signo creamos la luna nueva, que se sabe es la luna nueva que siembra semillas o siembra intenciones. Esa es la inauguración oficial que involucra conciencia y emoción para abrir esa etapa específica del año. Pero luego, 14, 15 días después, la luna sigue avanzando, llega a alcanzar medio zodiaco, se opone directamente al sol y tenemos la luna llena en el signo opuesto de ese signo, del signo donde está el sol, para iluminar con su luz y crear un medio ciclo en el que nos está relacionando íntimamente con el opuesto, que es complementario. Por poner un ejemplo, el sol ingresa a Tauro, la luna lo alcanza en Tauro, tenemos la luna nueva en Tauro. La luna se adelanta, alcanza a cubrir medio zodiaco y en los 14, 15 días se opone más o menos al sol de posición exacta en el signo opuesto, que sería la luna llena en Escorpio. Y así sucesivamente tenemos luna nueva en Géminis y luego la posterior luna llena en Sagitario, que es el signo opuesto complementario del Géminis. Entonces aquí hay algo interesante que quiero que puedan ver, y es que todo el tiempo dentro de estos microciclos estamos trabajando un eje de oposición. Este eje de oposición nos habla mucho de la capacidad de llegar a los estados más iluminados y más centrados, ¿no?, en esta danza permanente de dos opuestos. Entonces es importante reconocer que somos no solamente cíclicos, sino que somos seres danzantes que oscilan constantemente en ejes de oposiciones para llegar a encontrar dentro de ese eje de oposición las virtudes, pero también vamos a encontrar de manera inevitable las sombras. Y así juega la luna nueva y la luna llena. Todo el tiempo está tocando temas de un lado y del otro. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo nacer en primavera si yo antes no he muerto a hacer espacio para que algo nuevo pueda nacer. Ahí estás involucrando ejes de opuestos. Estás apostándole a una nueva vida, pero también necesitas del otoño, es decir, la primavera necesita también del otoño, porque el otoño es lo que le va a dar espacio para que algo nuevo crezca. Yo no puedo brillar, ¿no?, y expresar y crear toda una acción que sería el arquetipo del verano o el arquetipo del mediodía si yo no descansé. Si yo no descansé en la noche, si yo no tuve un tiempo de retiro, de silencio y de restauración, que sería la noche o el invierno. Entonces notamos cómo toda la naturaleza tiene relación de oposición, tiene relación en esta danza perpetua constante de este eje. Luego además todos nosotros en nuestra carta astral vamos a tener un eje de oposición marcadísimo
que es fundamental para el desarrollo de nuestra alma, que es el eje de opuestos que va a trabajar los nodos lunares. Los nodos lunares son un eje de 180 grados y siempre involucra a 2 casas opuestas y a 2 signos zodiacales opuestos. Entonces, ahora lo que quiero mostrarles es que cada una de estas naturalezas o expresiones de la conciencia, estas 12 etapas que son los signos del zodiaco, y recordemos que todos estamos compuestos de estos 12 signos porque es que son las etapas de la vida. Así como todos tenemos que vivir en cierto momento primavera, verano, otoño e invierno, pues todos nosotros dentro de nuestra misma composición tendremos aspectos de primavera, verano, otoño e invierno. Ahora, pero nuestra personalidad tendrá tendencias, ¿no? Tendrá más energía de cierto tipo y uno puede incluso evaluarlo. Puedo yo decir, tengo energía de primavera porque yo soy de hacer inicios, siempre tengo una energía muy positiva, tengo visiones muy claras, estoy convencida, tengo impulso, me gusta lanzarme a cosas diferentes, me aburre siempre lo mismo y tengo esta energía siempre activa. O tengo una energía de verano, me gusta mucho pues llamar la atención, radiar, expresarme, soy muy histriónica y también tengo la capacidad de extroversión, soy muy sociable, me gusta mucho como poder desarrollarme a través de diferentes tipos de actividades y tengo mucho fuego, tengo mucha energía, tengo mucho entusiasmo, siempre soy muy cálida, muy radiante. O puedo tener más personalidad de otoño, ¿no? La verdad es que a mí me prefiero mucho irme hacia adentro, ¿no? Y tengo la capacidad entonces de ir a las profundidades. También tengo una naturaleza de desapego. Y me gusta ver siempre como la sabiduría detrás de lo evidente, por lo cual siempre trato de ir más allá, y todo lo que me ayude a ir más allá me da un sentido mayor de vida. No puedo ser de hecho una personalidad de invierno, una personalidad que es un poco más lenta, que necesita de mucho tiempo a solas, que es introvertida y que se restaura en soledad, que es muy sensible, profundamente empática, compasiva y que tiene la capacidad, ¿no?, de entrar en contacto con el dolor de otros y también buscar maneras de sanar su propio dolor y sanar el de los demás. Por ende, también necesito ir a otro tipo de ritmos, necesito más espacio para mi sensibilidad y también para mi propia creatividad porque siento mucho. Entonces son diferentes personalidades que ya aquí lo puedes empezar a detectar. La idea es que todos podamos tener las 4 estaciones, pero estas 4 estaciones no serán iguales para cualquier persona, ¿no? Entonces yo puedo decir, tengo una naturaleza más de primavera y de, por ejemplo, otoño. Ahora, mi verano y mi invierno, particularmente para mi naturaleza, se verá de cierta manera. No en todos los casos es igual. Y les explico esto porque nuestro problema es que nos han vendido un modelo de éxito sin que antes nos hayan enseñado de nuestra naturaleza. Entonces, esto es como decir que una orquídea tiene los mismos cuidados o requiere los mismos cuidados que el césped. No, el césped, de hecho, crece con lo que sea que le pongas. Es una especie que tiene la capacidad de cubrirlo todo, ¿no? Y hay diferentes especies de césped, pero una orquídea necesita unos cuidados y unas atenciones especiales. Y luego no será igual un árbol de un ciprés o de un roble o un nogal, que tendrán una naturaleza esencial diferente a, por ejemplo, arbustos, ¿no? Arbustos que crecen pequeños, algunos que tienen espinas, otros que son aromáticos, unos que pueden ser venenosos, otros que pueden ser que pueden crear muchas flores para atraer a muchos polinizadores. Cada uno de nosotros tiene una especie diferente y una naturaleza distinta. Entonces, como nos han enseñado solamente un modelo de éxito, nosotros nos olvidamos de nuestros propios ciclos, nos desconectamos de nuestra propia autenticidad y empezamos a forzar caminos que no son los indicados. Incluso esto lo saben las tradiciones más antiguas y hay tradiciones tan ancestrales como la medicina china o como el Ayurveda que nos enseñan a partir de reconocer nuestra constitución qué climas, qué ambientes, qué escenarios
y qué alimentos nos nutren y cuáles nos desestabilizan o nos desequilibran, porque no todos somos iguales y esto es importante reconocerlo. También es importante no entrar en el juicio de juzgar lo que es diferente a mí, justamente porque nadie se pondría a comparar a un ciprés con un cerezo, porque son especies completamente diferentes. Entonces, el problema también de nuestra autenticidad ha sido que como no nos han enseñado a reconocer nuestras naturalezas y por ende nuestros talentos porque es muy importante hablar de esto, de las sombras, porque también lo tenemos, entonces de alguna manera lo que generamos es una resistencia interna a ser como somos y a una imposición de ritmos que no son nuestros o que no nos convienen o que no nos hacen florecer. Pero si yo a la planta le doy las características indicadas o las cualidades perfectas para su desarrollo, a esa planta no le queda más que florecer y ponerse hermosa y crecer y demostrar toda su belleza interior, ¿no? Eso es un poco lo que nos sucede. Entonces vamos a hablar de las 12 tipos de luces y 12 tipos de sombras que viven en nuestra personalidad, en nuestro camino del alma y que habita todo en la naturaleza, porque son las 12 características de estos 12 signos del zodiaco que hacen parte pues, de este ciclo de la vida. Ahora, quiero que vean que la sombra es el exceso de una sola parte. La sombra está íntimamente asociada a la incapacidad de danzar con el polo opuesto. La sombra está íntimamente asociada a la incapacidad de danzar con el polo opuesto. Entonces, ya habíamos visto en el primer episodio de Polaris la sombra, y les contaba que la sombra son todas estas hermosas cualidades que tenemos que no fueron bien recibidas en nuestro entorno primordial y que aprendimos a esconder, a reprimir o a privarnos de ellas en el ánimo de adaptarnos, y que esa represión es lo que justamente genera todas las dificultades de la sombra, pero que luego volver a sacar lo que hay en la sombra es lo que nos va a abrirnos a más placer, pero también es lo que nos reta muchísimo porque nos da una sensación de profunda inseguridad y de descontrol. Entonces, ¿qué es la sombra? Esto que te enseñaron y que te dijeron que era incorrecto en ti y que teníamos que privar, ¿no? Porque te estoy enseñando un modelo de éxito. Vean cómo es tan interesante esto, porque entonces la sombra no es un defecto, la sombra no es algo que estás haciendo mal, la sombra no es algo que tienes peligroso o que debes esconder porque nadie lo va a entender o nadie lo va a recibir. No, es que la sombra se genera en nuestra cultura justamente por estos modelos estáticos y permanentes del ser. Tú puedes ser una cosa, una buena niña y no más, porque si eres buena y luego no eres buena, eso es raro, eso es sospechoso. Entonces buscamos roles que son estáticos. La madre abnegada. Esta madre entonces nunca se puede cansar. Esta madre nunca puede, no sé, desear una vida sin hijos en ningún momento o no puede cansarse de sus responsabilidades. Eso es absolutamente insostenible y completamente irreal. Entonces ese es el problema, que llevamos a la sombra estos aspectos que cohabitan. Entonces vamos a hablar de la luz y la sombra de cada una de estas 12 etapas o 12 signos del zodiaco, pero vas a ver que la sombra al final es el exceso de mantenerte en un solo puesto sin danzar, sin buscar la oposición. Por eso en cada mes tenemos luna nueva y luna llena, porque la luna llena es el recuerdo de que hay que irnos al eje opuestos para transformar y acceder a lo más elevado de 2 signos del zodiaco en esa perpetua danza de polos opuestos complementarios. Entonces, Aries, la luz de Aries tiene que ver con la visión y la convicción. Es un signo que nos abre a la primavera y la primavera está íntimamente asociada con el florecer o con la capacidad de crecer, ¿no?
de algo completamente nuevo, es un ciclo totalmente regenerado. Entonces, uno de los grandes talentos de la energía Aries es la capacidad de tener una visión y una convicción súper clara, lo cual los lleva a sentir también mucha confianza en sí mismos, porque tienen cómo ver un futuro, tienen cómo ver la ruta. Pero parte de su sombra es la imposición. Esta visión entonces deja de ser creativa y deja de dar vida y empieza a ser oprimente y asfixiante. Es muy difícil entonces para las personas alrededor de la energía Aries, en esa energía de imposición, poder crear espacio para que eso también pueda dar frutos. Y la imposición lo que hace es marchitar. También está asociado por la ausencia del signo opuesto que es Libra. En la luz de Libra está la adaptabilidad. Vamos a ver que Libra tiene una enorme capacidad de conectarse con las personas, con lo que les gusta, con lo que les motiva, y tienen esta facilidad adaptable de admirar lo bueno en otros y la belleza que existe a su alrededor. Y esa admiración los hace seres realmente encantadores, pero en parte de la sombra y la tendencia de la sombra de Libra es la complacencia, perder mi camino por solamente verte a ti. Incluso en esa complacencia podemos caer en la comparación o podemos caer en el buscar caminos que no son nuestros, ¿no? Caminos ajenos, porque no tenemos la capacidad de conectar con nosotros mismos. Este es, por ejemplo, el primer eje de opuestos, Aries-Libra, y si se dan cuenta, Aries podría brillar más, su visión la podría exaltar y su convicción también con una especie de adaptabilidad. Escuchar al otro, darle espacio al otro, dar espacio, dar oxígeno, ¿no? Dar aire, para que esa convicción pueda crecer. Se vuelve imposición cuando olvida a Libra. Y Libra se vuelve complacencia cuando olvida su propia visión y su propia convicción interior. Entonces, esta es la danza perpetua que tiene que hacer Aries Libra. Luego vamos con otro eje que es Tauro-Escorpio. La luz de Tauro es la estabilidad, y esta estabilidad quiero que la piensen como algo muy delicioso, porque es una estabilidad de tierra, y es la estabilidad que te da el campo, la montaña, la naturaleza. Es una especie de aquí estoy, aquí me quedo, ¿sí? Es una especie de experiencia asociada a la estabilidad permanente, es decir, tú puedes crear seguridad porque tienes la confianza plena de que aquí estoy para ti. Esto les da cualidades de mucha paz, ¿no? Hay paciencia y genera una especie de serenidad, es la serenidad de la confianza de esa estabilidad. Ahora, la sombra de esa estabilidad tiene que ver con la obstinación. Entonces ya algo que se convierte en vida, en fertilidad, porque te doy constantemente esta estabilidad, se convierte en algo terriblemente rígido y que guarda muchísima acumulación para mantenerse exactamente igual, y esa obstinación nos puede llevar a lugares muy oscuros, muy densos, nada gozosos, nada placenteros, nada disfrutables, porque simplemente se trata de convertir la vida en algo absolutamente controlado desde mi enfoque, desde mi manera, y pues un poco la sensación de testarudez. Ahora necesita ¿qué? Escorpio. Escorpio, la luz de Escorpio es la transformación. Es un signo realmente vital y con una gran resiliencia interna que tiene la capacidad de ir a lo profundo y encontrar en las profundidades grandes verdades para poder regenerarse. Y eso le permite más juventud, la capacidad de transformación. Pero cuando se queda en el exceso escorpiano por no implementar al opuesto que es Tauro, va a la sombra que es la densidad. Y cuando hablamos de la densidad estamos hablando de una especie de sinsentido, ¿no? Quedarnos en nada tiene sentido, la vida en sí misma no tiene sentido. Y como todo, guarda profundidades, y al final lo que encontramos es que la muerte es lo que hay detrás de la vida, pues no tiene sentido seguir aplicando a la vida. Y entonces en esa experiencia Escorpio va a caer en una especie de densidad, ¿no? De aburrimiento, de pesadez, donde el disfrute de las simples cosas, de la belleza, no es posible. Vamos viendo entonces que Tauro, su sombra es no incorporar la transformación de Escorpio,
Y Escorpio cae en su sombra cuando no puede incorporar la estabilidad placentera, ¿no?, que trae de estar seguro, la paz interior que trae la experiencia de Tauro. Otro eje que vamos a tener es el de Géminis-Sagitario. Entonces, la luz de Géminis es la enorme versatilidad y flexibilidad. Es un signo juguetón. Es un signo que puede siempre estar sintiéndose muy vivo, comunicativo, abierto, expresivo. Esa es una parte de la luz geminiana que cae en sombra cuando se convierte en ambivalencia, en duda, en no poder elegir, ¿no? Sentir que la elección lo aleja de las posibilidades y entonces no vive porque no elige nada, no se compromete con nada, su mente se distrae, se abre a 1000 opciones, pero ninguna aterriza. Y esa es parte de su sombra, se convierte en un ser que parece superficial, aunque no lo sea, pero esa superficialidad está asociada a la incapacidad de ver más allá. ¿Qué es lo que necesita Géminis? Necesita Sagitario, que es el sentido elevado, la luz de Sagitario, un Sagitario bonito, un Sagitario bien vivido, es un Sagitario que tiene un sentido profundo y elevado de la vida, hay una filosofía y una mística, hay una especie también de magia que le da mucho sentido a las explicaciones que son solamente teóricas. Entonces, yo puedo ser flexible con Géminis, pero también tener un sentido elevado que me ayude a comprometerme más profundamente con lo que existe. Pero la sombra de Sagitario es la arrogancia indulgente. Es una especie de arrogancia de yo ya sé, yo ya conozco. Y además ni siquiera he hecho el proceso, ¿no? Esa indulgencia de no atravesé ni siquiera la experiencia, pero ya tengo una conclusión y una filosofía marcada, es lo que lo hace arrogante, lo hace sentir superior por encima de, porque tiene estas conclusiones, pero que le hace falta incorporarlas. Entonces, si nos damos cuenta, la sombra de Géminis, que es su ambivalencia, tiene que ver con la falta del sentido elevado que le daría Sagitario, y la sombra de Sagitario, que es la arrogancia indulgente, está asociada a la incapacidad de ser flexible, que es la luz de Géminis, a la capacidad de tener esa versatilidad, porque una cosa que hace Géminis en su flexibilidad es ser muy curioso ante la vida, y ahí siempre uno aprende, en la curiosidad. El otro eje es Cáncer-Capricornio. La luz de Cáncer es la ternura. Son seres realmente dulces, realmente amorosos, muy dadores, muy nutridores. Pero la sombra es la manipulación, cuando esa nutrición se convierte en una forma de control porque tengo miedo y porque necesito tenerte cerca o porque necesito algo de ti. Entonces toda esa ternura y esa especie de dulce que te brindé se va transformando en manipulación cuando aparece justamente el miedo. Mientras tanto, en Capricornio la luz es la estrategia, y aquí en esta estrategia hay muchas cosas, ¿no? Hay una capacidad de organización, una especie de disciplina, una capacidad de concentrar su mente en lo que quiere manifestar, y entonces lo hace un gran manifestador, es el gran manifestador del zodiaco. Toda esa estrategia lo ayuda mucho a trabajar con la materia, a trabajar con la tierra y a crear mundos, a crear diferentes posibilidades, ¿no? Esa es la estrategia capricorniana, pero la sombra es la depresión. Esa estrategia se empieza a volver plomo, se empieza a volver rígida, y entonces es como si nos cayera un saco de plomo encima que nos impide respirar y nos impide acceder a otras posibilidades. Entonces lo que hacemos es que como mecanismo de defensa nos precipitamos a una especie de depresión. La depresión no es tristeza, la depresión no es una emoción, es una afección sistémica, y la depresión está asociada a no sentir. Entonces, ¿qué necesita un Capricornio para no caer o para trabajar en su sombra? La ternura de Cáncer. Un Capricornio necesita la ternura, porque su exceso de estrategia se convierte luego en depresión. La ternura es lo que le va a permitir mantenerse articulado, oxigenado e hidratado para poder continuar con su estrategia. Ahora, ¿por qué Cáncer cae en la manipulación? Básicamente porque no tiene la capacidad planificadora estratégica de Capricornio para construir su propio soporte interior. Entonces, esa es parte de la medicina
Te das cuenta que la medicina de Capricornio es Cáncer y la medicina de Cáncer es Capricornio. Son los opuestos complementarios. Luego tenemos otro eje de opuestos que es Leo y Acuario. La luz de Leo es el amor cálido, pero la sombra de este Leo es el orgullo. Entonces, una cosa es amarte profundamente y tengo tanta energía, vitalidad y vida para compartir el amor. Entonces, alguien que te ame de manera leonina es delicioso porque es un calorcito que mantiene todo vivo, hay una especie de optimismo, de alegría en ese amor, todo crece, todo florece, es la luz del sol haciendo brotar toda la vida. Pero el exceso de sol pues marchita la vida, la quema, y el exceso es el orgullo. Entonces, cuando Leo entra dentro de su percepción, dentro de sus formas de ver la vida, ya ni siquiera puede amar de manera cálida, sino que ese calor lo usa para destruir al otro y ganar. Eso finalmente es lo que hace el orgullo. El opuesto complementario es Acuario, su luz, la luz de Acuario es la autenticidad y la sombra de Acuario es la desconexión y la disociación de los signos. Y recordemos que dentro de las estaciones de la naturaleza, el signo de Acuario corresponde a la parte casi final del ciclo zodiacal, y en ese ciclo zodiacal vamos a tener la experiencia de revelación de realmente quién soy yo. Eso sucede en Acuario. Entonces es un signo que nos ayuda a conectar muy bien con el deseo interior, y ese deseo interior nos ayuda a entender realmente quiénes somos. Acuario tiene esa capacidad original y esa capacidad de ser sí mismo, independiente de lo que los demás puedan opinar. Pero esa autenticidad puede irse a los extremos en la sombra de generar una especie de frialdad que sucede cuando nos desconectamos del mundo y nos vamos solamente a contemplaciones aéreas. Y hay una especie de disociación, o sea, como que separamos nuestros deseos, lo que vemos elevado, con la tierra. La tierra nos aleja de ese propósito, así que nos separamos y nos disociamos. Básicamente, ¿qué necesita Acuario para sanar su sombra? El amor cálido de Leo. ¿Y qué necesita el orgullo de Leo? Pues la autenticidad, la capacidad de conectar con un deseo interior y también permitir que los demás lo hagan, porque no hay una sola manera de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo soy auténtico, también lo que hago es honrar la autenticidad de los demás, porque sé lo que hay detrás, porque sé la magia que hay, y ahí yo puedo crear más amor cálido. Y por último, las dos ejes, el eje restante, que son dos signos zodiacales, Virgo y Piscis. La luz de Virgo es la sabiduría. Es un signo zodiacal que realmente puede llegar a la sabiduría básicamente porque tiene una capacidad de reflexión que hace que se ponga por encima de lo que sucede, y al ponerse por encima tiene una gran capacidad de notar qué hay detrás de las cosas, ¿no? y poderse quedar con una información que le sirve para digerir y para asimilar lo que vivió. Y eso es la sabiduría. No solamente vivir, sino tomarnos el tiempo, un poco de aislamiento y de retiro preciso para poder entender qué fue lo que vivimos y extraer de ahí algo maravilloso como lo es la sabiduría. Pero en la sombra, Virgo puede caer en la desconfianza, y es una desconfianza que está íntimamente ligada a la mente. Es decir, puedo caer en la crítica, en el prejuicio, pero estos son mecanismos que se expresan porque yo no confío ni en la vida, ni en el cosmos, ni en el proceso de los demás, ni en la sabiduría de la existencia. Y eso justamente no es sabiduría, ¿no? La sabiduría también implica reconocer que hay cosas que puedo comprender y cosas que se me salen de mi comprensión y que también se salen de mi control. Entonces, la desconfianza, que es la sombra de Virgo, genera una especie de rigidez mental. Esa rigidez mental que nos lleva siempre a la crítica, al prejuicio, a la incapacidad de encontrar algo profundo porque no creemos que exista algo distinto. Mientras tanto, la luz de Piscis va a ser la mística y la magia. Y aquí esto es muy interesante porque la mística y la magia
El pensamiento mágico nos ha ayudado a salir de situaciones muy difíciles, ¿no? Autores que expresaron o que escribieron y crearon mundos mágicos fueron autores que curiosamente estuvieron en épocas históricas muy complicadas donde la desesperanza abundaba, y la magia y la mística es una restauración. Aquí cumple un papel fundamental Piscis, porque es restaurar no solamente la ilusión o soñar que la vida puede ser diferente, también se trata de la restauración que involucra además una conexión con la naturaleza y con el cosmos. Entonces, volver a creer, cosa que nos han quitado con el excesivo racionalismo y nos han quitado con el excesivo pensamiento científico. No podemos creer que estamos acompañados, que hay criaturas que son mágicas, que hay cosas que son inexplicables, que se salen de toda la posibilidad de definición y de intelecto, ¿no? Así que la magia también restaura conexiones profundas con la naturaleza, y también hay sabiduría, ¿no? La sabiduría de escuchar y de abrirte a mensajes que ni siquiera puedes poner en una cajita de definición o de explicación. La sombra de Piscis va a ser el victimismo, ¿no? Cuando olvidamos nuestro propio poder, también olvidamos también nuestras propias acciones, o sea, nuestra parte, el 50% de asumir el 50% de nuestra intervención, y caemos fácilmente en el victimismo, lo cual nos hace sentir que nos lleva a una marea, que la vida nos va arrastrando, pero que no encontramos ninguna salida y que al final el mundo es mucho más pesado de lo que yo podría cargar. Entonces nos alimentamos de una especie de miseria interior, ¿no? Como no tener yo la capacidad de crear mi vida, y ahí lo que hacemos es caer en la mentira, como en el hechizo de la ilusión, para podernos sentir refugiados, pero es desde un lugar de victimismo, no desde un lugar místico o mágico. Entonces la sombra de Virgo se sana con la medicina de Piscis, que es la mística y la magia, cuando acepta que en la vida hay cosas que no puede entender y que son perfectas y que están muy bien, y eso nos abre también a reconocer aspectos diferentes, y eso aumenta la sabiduría justamente de Virgo. Y lo que sana la sombra de Piscis es justamente la sabiduría de Virgo, que le da también una especie como de marco de referencia al victimismo. No, simplemente no soy un agua que se riega, sino que también al comprender lo que yo he vivido, al reflexionarlo profundamente en soledad, puedo llegar a la explicación final de por qué estoy en esta situación y además cómo transformarla, ¿no? Entonces vamos viendo que en todos los ejes lo que transforma nuestras típicas sombras, y quiero decirles, todos nosotros tenemos la tendencia a irnos a esa sombra. O sea, no es algo que puede pasar, no, es muy probable que ya esté pasando, porque hace parte de nuestra naturaleza esencial. Así como podemos expresar la luz de eso, también podemos caer fácilmente en la sombra. Entonces, cuando caemos en la sombra, que en Aries es la imposición, en Libra es la complacencia, en Tauro es la obstinación, en Escorpio es esta densidad del sinsentido, en Géminis es la ambivalencia, en Sagitario la arrogancia indulgente, en Cáncer la manipulación, en Capricornio la depresión, en Leo el orgullo, en Acuario la disociación o desconexión, en Virgo la desconfianza y en Piscis el victimismo. Cuando tendamos a ir hacia allá, sabemos que lo que nos falta es la danza, volver al opuesto complementario, como nos lo enseña cada luna llena de cierto mes. Nos enseña que siempre al mirar hacia el polo opuesto vamos a encontrar la medicina de nuestra propia enfermedad. Esto es un poco lo que nos enseña la mística y la magia del zodiaco. Hay tanto por descubrir del zodiaco. El zodiaco tiene inmensos compendios de sabiduría, porque es el mapa y el ciclo de la naturaleza. Entonces, siempre que veas a la naturaleza, siempre que veas el zodiaco y siempre que veas lo cíclico, vas a recordar aspectos muy profundos de tu propia alma y de tu propio ser.
Así que muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden que me pueden seguir por www.astronovas.com, en TikTok y en Instagram como astro-novas, en YouTube y en Facebook como astronovas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.